Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández Franco. Bienvenidos a este diplomado en problemas de ética jurídica y judicial electorales. El día de hoy me acompaña en la moderación y apoyo técnico la maestra Kenia Hernández. Pues vamos a hablar de ética del servicio público electoral. Y esto, pues en el marco de lo que estaríamos esperando, eh, sobre todo cuando estamos hablando del campo de la justicia abierta y una verdadera expresión de calidad en el servicio. Y cuando se habla de ética, pues hemos hablado ya muchas veces que hablamos de normatividades o de ordenamientos, pero hoy vamos a hablar en particular de las virtudes del servidor público en cuanto a qué es ser ético en el servicio público. De hecho, me gustaría comenzar. Voy a compartir con ustedes algunas láminas que tal vez sirvan para ilustrar de qué estamos hablando. Aunque el Poder Judicial es un poder diferente al Ejecutivo, hay normativa que desde el sexenio de Enrique Peña Nieto tiene el objetivo de ser transversal. Y en particular, una de estas leyes que tiene el objetivo de ser transversal y que atraviese precisamente los tres poderes es la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que apareció en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. Es una ley que sigue todavía en construcción en su área reglamentaria y además en su desarrollo transdisciplinario, diríamos, o transpoderes, en cuanto que todavía no termina de definirse una serie de cosas. Pero hay otras que quedan totalmente claras y que son las que vamos a revisar hoy, en este momento. Porque a partir de esto podemos ubicar qué es propiamente o cómo es propiamente la ética o el comportamiento ético en el servicio público, ¿no? El artículo segundo de esta Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción dice que los objetivos de la ley, o sea, de esta Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, son establecer, en su fracción octava, establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos. Hasta ahí lo voy a dejar ahora. Fíjense, el objetivo de la ley es señalar acciones que vayan a ser continuas, porque son permanentes, que tienen un objetivo básico: asegurar la integridad y el comportamiento ético. Asegurar la integridad se refiere a que la persona pueda realizar sus funciones sin sufrir ningún daño ni que vayan a alterarse sus condiciones personales, ni que vaya a sufrir daños y perjuicios. Pero además estas acciones deben de lograr el comportamiento ético de los servidores públicos. Establecer acciones permanentes que garanticen el comportamiento ético de los servidores públicos, que aseguren el comportamiento ético. Ahora, fíjense ustedes que sigue. O sea, la ley tiene que asegurarse de que los servidores públicos sean éticos o tengan un comportamiento ético. Pero fíjense que aquí es importante. Una cosa es asegurar el comportamiento ético y otra cosa es dictar comportamientos éticos. Son dos cosas distintas. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción no establece comportamientos éticos, sino que realiza acciones que aseguren el comportamiento ético de los servidores públicos. Y entonces, ¿cuál es? Fíjense, si la ley no establece parámetros éticos, pero asegura el comportamiento ético, ¿a qué se refiere? Vamos a ver las siguientes dos líneas. Dice, así como crear las bases mínimas para que todo órgano del Estado mexicano
establezca políticas eficaces de ética pública. Deben de crear las bases mínimas para que el órgano, por ejemplo, el Tribunal Electoral, ¿no?, establezca políticas eficaces de ética pública. Va a sentar las bases de una política eficaz de ética pública. Pero la última línea es la que es más interesante. Irresponsabilidad en el servicio público. Entonces, el Estado va a hacer acciones que aseguren que va a haber comportamiento ético de los servidores públicos, pero no va a dictar cuáles son esos parámetros. Y va a establecer bases elementales para que se establezcan políticas de ética pública y responsabilidad en el servicio público. O sea, va a poner una base, un mínimo de comportamiento, pero no va a dictar necesariamente normas. Puede establecer pautas, pero no normas. Esto es muy interesante. Vamos a ver un poco más claro qué es esto. Y me parece que el que establece con mayor claridad todo es este artículo 5 de esta misma Ley General del Sistema Nacional de Corrupción, que señala: los entes públicos, por ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas. Debe tener una estructura y normas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, que nos permitan a los que trabajamos en el Poder Judicial, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, condiciones de trabajo y de funcionamiento. Y fíjense que aquí es donde hay esta conjunción, es interesante. La actuación ética y responsable de cada servidor público. La actuación ética y responsable de cada servidor público. O sea, el ente público está obligado a crear las condiciones estructurales y formales y normativas. Ahorita vamos a ver cuáles son esas estructuras normativas que van a permitir la actuación ética y responsable de cada servidor público. Y aquí está el punto. La responsabilidad de la actuación ética no está en el tribunal. Repito, la actuación ética de los servidores públicos no depende del tribunal. El tribunal establece las bases y las condiciones estructurales y normativas, pero la actuación ética es responsabilidad exclusiva de cada servidor público. Esto es lo que establece esta última línea de la Ley General del Sistema Anticorrupción en el artículo 5. Entonces, fíjense que es interesante porque los organismos estatales van a poner bases, van a poner condiciones, estructuras, para que nadie sea dañado y que los servidores públicos podamos actuar con responsabilidad ética. Tengamos conductas éticas y la responsabilidad depende de nosotros. Es un dato importante, porque cualquiera pensaría que el Estado es responsable de la conducta ética, ¿no? Si alguien está haciendo algo inadecuado en el Tribunal Electoral, no es responsabilidad del Tribunal Electoral. Es una actuación de la cual debe responder el servidor público. Entonces, la actuación ética del servidor público nace de una base, de una infraestructura, de una serie de elementos elementales que establece la misma institución estatal, pero la responsabilidad es del servidor público. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. De manera muy esquemática, entonces, los entes públicos están obligados a crear y mantener, por un lado, condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado. Todo el mundo, todas las instituciones deben tener una infraestructura y condiciones para que la gente, los servidores públicos, las y los servidores públicos, puedan trabajar de manera adecuada y cumplir sus funciones. Y por el otro lado,
Estos mismos entes públicos están obligados a crear y mantener la actuación ética y responsable de cada ciudadano y servidor público, pero crear y mantener las condiciones de la actuación ética y responsable de cada servidor ciudadano y servidor público. Y aquí me gustaría señalar, efectivamente, la conducta ética y responsabilidad de los ciudadanos. La entidad estatal debe establecer condiciones para que sea posible. Estos dos artículos, o esta fracción octava, el artículo segundo y el artículo quinto, nos sientan las bases de todo comportamiento ético. Entonces, por lo menos formalmente hablando, y aquí la pregunta es, bueno, ¿y qué sistema de conducta ética se espera que siga el servidor público? Pues para esto tenemos como eje orientador o instrumento orientador los códigos de ética. Y vamos a revisar algunos parámetros de estos códigos de ética. Pero si se dan cuenta, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción sienta las bases de que debe haber un comportamiento ético. Pero eso es responsabilidad del servidor público. ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál es el sistema ideal? El Poder Judicial, en particular, en el Tribunal Electoral, nos está pidiendo que seamos kantianos, que seamos hedonistas, que seamos estoicos, que seamos virtuosos. ¿Qué está pidiendo? Y es que también aquí hay otra pregunta importante. ¿Hay varias formas de ética? Claro que hay varias formas de ética, porque no es lo mismo la ética de los hedonistas que la ética de los estoicos, que la ética de Immanuel Kant, que la ética de Erich Fromm, o la ética de Aristóteles, o la ética de Platón. De hecho, Platón tiene un comportamiento ético todavía muy básico, a diferencia del comportamiento de Aristóteles. El comportamiento ético de Aristóteles está muy desarrollado. En Aristóteles, el trabajo de la ética es probablemente el trabajo más desarrollado del mundo antiguo y clásico, hasta la era moderna. Nadie se había metido a ver la estructura de un sistema de comportamiento ético. ¿Qué es esto de ser ético? Y aquí tal vez hay que entender varias cosas. Vamos a adentrarnos en estas formas de ética. Por ejemplo, la misma ley del Sistema Nacional Anticorrupción dice que hay una serie de principios rectores que rigen el servicio público. Pero además, fíjense, son principios, no son normas, son principios. ¿Cuál es la diferencia entre un principio y una norma? Mira, el principio es una especie de axioma, valga la redundancia, porque axioma es un principio, pero son principios. Cuando se habla de principios, se habla de los elementos básicos de operación de un sistema. Por ejemplo, hay un principio en la multiplicación. El orden de los factores no altera el producto. Eso es un principio, ¿no? Por ejemplo, 3 por 5 es igual a 15. Y 5 por 3 es igual a 15. En la multiplicación, el orden de los factores no altera el principio. Digo, en la multiplicación, el orden de los factores no altera el resultado, ¿no? Eso es un principio. Cualquier multiplicación que se haga sigue el principio de que el orden de los factores no altera el producto. Una norma es una instrucción muy específica. Entre usted a las 9 de la mañana diariamente. Salga usted a las 6 de la tarde. Esas son normas. El comportamiento ético sigue principios. Y aquí, fíjense, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción nos establece una serie de principios. Legalidad, que todo se guíe por lo que establece la ley. Y es que esto incluso es un principio básico del servicio público. El servidor público solamente puede hacer lo que la ley le ordene.
Es un principio básico, pero no nos dice qué es lo que la ley nos está diciendo. Es un principio. Hay que seguir la ley, hay que ser objetivos, hay que conducirnos con profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía. Tal vez no quiero poner austeridad republicana, porque además todavía no existía ese término en aquel entonces, e integridad y competencia por mérito. Competencia por mérito. Que la gente compita, pero por tener el reconocimiento de la calidad de su trabajo, no por estropear el trabajo de los otros. Pero estos son principios. Entonces, hasta aquí, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción me parece que es clara. El Estado no es responsable del comportamiento ético, pero debe poner las condiciones para que se dé el comportamiento ético. Una de esas condiciones es, por ejemplo, establecer el artículo 5º. ¿Cuáles son los principios que deben regir el servicio público? Esto es muy importante. No establezco las normas, pero sí establezco los principios. Ahora ustedes me podrían decir, bueno, pero hay unas normas que derivan de los principios. Sí, pero hay que definir exactamente cuáles, cómo y de qué tipo, ¿no? Entonces, básicamente estas son como las ideas básicas de lo que deberíamos considerar como la ética del servicio público electoral. Es decir, hay una serie de principios elementales en el servicio público, perdón, en el servicio público electoral. Déjenme mostrarles esta lámina de acá. Es un trabajo que hice hace como 3 años, que es tomar el código de ética del Tribunal Electoral y sobre todo pensé cómo organizar la estructura de un código de ética. Y fíjense que esta fue la idea que luego algunos compañeros de la Escuela Judicial Electoral me acompañaron a completar. Son como virtudes concéntricas. Esto lo llamamos virtudes del servidor público judicial. O son virtudes del servidor. Pero fíjense, es muy interesante porque en este cuadro, el que puede lo más, puede lo menos. Eso es un principio. Entonces, hay en el Tribunal Electoral, por ejemplo, todos los trabajamos aquí somos servidores públicos. Y si es el Tribunal Electoral, somos servidores públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora, dentro de esta área, hay quien hace trabajo administrativo, hay quien hace trabajo académico y hay quien hace trabajo jurisdiccional. Entonces, si ustedes ven, el trabajo jurisdiccional, como es un tribunal electoral, diremos que es el que es más concentrado y más impactante. Y ese lo coloqué en este punto de círculo naranja hacia abajo. Es como el foco de gravedad en torno al cual todas las demás actividades de todos los demás que trabajamos en el Tribunal Electoral debe arropar la labor de los operadores jurisdiccionales. Ahora, estos operadores jurisdiccionales tienen funciones exclusivamente jurisdiccionales, pero hay los otros que estamos también dentro del Tribunal Electoral que no hacemos actividades jurisdiccionales. Sin embargo, tenemos que hacer las actividades de cierta manera que, sin hacer esas funciones jurisdiccionales, también tenemos algunos principios éticos o algunos principios conductuales que nos rigen, que también rigen a los operadores jurisdiccionales. No tenemos algunas responsabilidades y por lo tanto no ejercemos algunas otras virtudes, pero sí ejercemos virtudes que son básicas en esta labor. Es decir, el que puede lo más, que tiene estas virtudes exclusivas, también tiene unas virtudes más elementales, pero que impactan en otros que no tenemos estas funciones jurisdiccionales.
Visto al revés, todo servidor público, desde el que abre la puerta hasta la magistrada o el magistrado de la sala superior, todos tienen este primer círculo, todos deben tener ese primer círculo de servicio público. Lealtad, responsabilidad, diligencia, honestidad, excelencia y silencio. Desde la policía, la jefa de seguridad que está en la puerta, hasta la magistrada de la sala superior, tienen que tener sus principios y estas virtudes básicas. Todos debemos ser leales a la institución, ser responsables, es decir, responder de lo que estamos haciendo, ser diligentes, actuar de la mejor manera posible con la atención, ¿no? No esperar a que nos den instrucciones, sino ser propositivo en el margen de lo que nos toca. Honestidad. No hacerlo de manera hipócrita ni si precisamente lo que está en juego es el honor de nosotros y de nosotras y de la institución. Cuando hablamos de excelencia, es que lo que hagamos, lo hagamos lo mejor posible, de tal manera que el servicio que se brinda sea de alta calidad. Y la virtud del silencio. El silencio es una virtud que es esencial. Y no hablo solamente de secrecía. La secrecía es mantener en secreto, ¿no? Datos personales. Pero la virtud del silencio es callarse. Oiga, ¿sabe usted algo sobre el asunto tal? Callarse. Me está privando de información. Hay canales para solicitar información. Vaya usted y pida la información por los canales respectivos. El silencio es una virtud esencial. ¿Por qué? Porque el silencio canaliza las cosas por los conductos que deben de darse. No filtra informaciones, no confunde actuaciones. Es que a mí me dijo fulano de tal que era por acá. Ese no era el canal correcto. Tome el canal correcto y la información que se le dará es la adecuada. Entonces son las virtudes que todo mundo debe tener. Repito, desde la persona que está en la puerta, incluso hasta el que está limpiando el basurero, aunque pueda hacer un outsourcing, tiene que tener estas virtudes dentro del Poder Judicial. Callarse. El silencio. Ahora, ya una vez que están esos elementos básicos en todos, hay cosas que tal vez la persona que está en la puerta recogiendo la basura, o tal vez algún secretario o secretaria, alguna persona que esté apoyando en alguna cosa administrativa, ya no lea, ya no vaya por allá. Aunque no podría decirse que tal vez no tiene que ir más allá porque no está dando esa atención o una atención de un nivel donde hay que tomar en cuenta virtudes electorales. O sea, todo el mundo como servidor público tiene que ser leal, honesto, responsable, diligente, excelente y silencioso. Ahora, una virtud electoral, o sea, exclusivamente, tal vez incluso les diría el Poder Judicial de la Federación o incluso los poderes judiciales estatales tendrían que respetar este primer círculo externo. Ahora, dentro del Poder Judicial, por lo menos los del Tribunal Electoral, tenemos que tener unas virtudes de principios operativos que deben de regir nuestra conducta. Tal vez podrían servir para regir la conducta de otros tribunales, otros juzgados. Pero en nuestro caso, las virtudes electorales son las siguientes. Ser plural. Plural es
partido que venga, creencia que tenga, convicciones que tenga, en este tribunal se le va a atender exactamente igual que a todos. No se discrimina a nadie, ni por sus creencias, ni convicciones, ni preferencias. Somos plurales, asertivos. Se le habla a todo el mundo de una manera que le sea empática, que haya acercamiento, no distancia. E incluso ser empático podría llegar a ser hasta simpático, si me es con el sentimiento de los otros. Y ser empático es tal vez yo no tengo el mismo sentimiento que tiene usted, ni la creencia que tiene usted, pero le voy a tratar de una manera que no lo estoy discriminando, sino que le estoy dando su lugar, igual que a todos los demás. Ser asertivo. Y en ese sentido, esa conducta asertiva se manifiesta también como una forma incluyente. Oiga, estamos aquí reunidos nosotros, pero este sector o este grupo vulnerable también debería estar siendo considerado acá. Incluyámoslo, invitémoslo a formar parte de esta sociedad, ¿no? El interesarnos por incluir grupos es una virtud electoral. Repito, tal vez esto no se da en los tribunales del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Pues porque no tiene que atender necesariamente a grupos políticos o grupos de intereses particulares. Puede ser que sí lo hagan, pero es una virtud que, por lo menos en el Tribunal Electoral, es importantísima. Es un principio de actuación. No nos dice, no nos da el principio de actuación, no nos da las normas. Porque una norma es, sea usted amable, ¿no? Como estos, yo no sé si han visto estas certificaciones del conocer. Certifican a la gente para tener esas conductas. Habría que ver si el conocer con las certificaciones de conducta también está desarrollando virtudes. Es una buena pregunta, se la voy a preguntar a los alumnos del conocer. Porque en el conocer le dicen a usted, debe, por ejemplo, tomar la llamada, preguntar su nombre, su dirección, denote usted amabilidad, ¿no? Pero esta conducta de ser plural, asertivo, incluyente, pues difícilmente puede ser normada, ¿no? No, pues yo le pregunté su nombre. Pues sí se lo preguntó, pero hubo un dejo en su expresión que no lo era, ¿no? Que como que no quiso ser usted muy amable, simplemente como que estaba cumpliendo un trabajo. Es como esas personas que llegan a un lugar, ya sé, bueno, un servicio, están ustedes en un restaurante o en la gasolinería y llegan y me dicen, o nos dicen, mi nombre es Paco, yo estoy para servirle y espero ser grata a su estancia. Bueno, hasta en la forma en que se dice se nota, ¿no? En el caso de los principios éticos, se espera esa forma de disposición, ¿no? Aquí no se trata tanto, digo, no se trata tanto, no es que no se incluya, no es un problema de aptitud, no es que la persona no sea apta para hacer el trabajo, lo es, de hecho por eso tiene el trabajo, pero también es un tema de actitud, porque en la actitud se permea esta forma de excelencia y de calidad y de servicio y de asertividad. Estaba viendo un video hace unos días de una persona que no quería felicitar a alguien por su cumpleaños. Son esas familias, ¿no? Que le dicen, ay, es el cumpleaños de tu tía tal, toma, felicítala. Y es una tía que nunca vemos, ¿no? Y entonces vamos al teléfono, ay, hola tía, ¿cómo estás? Muchas felicidades, ¿no? Sí, usted sí damos la atención, pero no estamos convencidos que queremos felicitar a esa persona. Aquí tenemos que estar convencidos
de que somos plurales, asertivos, incluyentes. ¿A qué se refiere con la templanza? Pues también medir las condiciones. O sea, yo trato igual a todas las personas, pero a veces hay gente que requiere un poco más de atención. Por lo que ustedes quieran, pero hay gente que a veces requiere más atención y hay otros que no quieren que se les atienda tanto. Deme nada más esto, no quiero más, ¿no? Hay que templar, así como templamos el agua para ver si metemos al bebé o no a la tina. Hay que templar a la gente, templar el momento, las condiciones. Si hubo un temblor o si son personas que llegaron después de una manifestación en la que hubo violencia. Hay que templar la situación, hay que medirla. Un autor del siglo XVI que se llamó Baltasar Gracián, el siglo XVI, siglo XVII, Baltasar Gracián, decía, hay que brujulear a la gente, hay que brujulear, medirla, calcularla, ¿no? Esa es una virtud, y es una virtud electoral. No es estar detrás del mostrador y dar la atención, hay que dar el servicio, pero con excelencia, con virtudes. La virtud es la actitud con la que se vierte una actividad laboral. Qué buena frase, lo voy a notar. Esta es una forma de expresión de la virtud. O sea, ser virtuoso es la actitud que se tiene en la labor que se está realizando. Es un tema de la convicción que se tiene y es el principio con el que debe regir la actuación. Ahora, tal vez la última de las virtudes electorales, que es muy marcada aquí, y yo creo que eso sí también debería incluirse. Hay que tratar a la gente con perspectiva de género, pero en el caso del Tribunal Electoral o del Servicio Público Electoral, hay que visibilizar con perspectiva de género todo el tiempo. Hay que hacer ver que existe este reconocimiento del rol de género y de la función que se tiene. Estábamos en unos eventos y la moderadora comienza diciendo, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Y hay mucha gente que dice que esto es chocante, ¿eh? Que destruyen la lengua, que hacen lo que se les pegue la gana. Bueno, no lo sé, tal vez. Pero lo que sí es cierto es que esa forma está visibilizando al género, está ayudando a que se vea el género. Si yo solamente llegara y dijera buenas tardes a todos, podría hacer algo más para que se visibilizara el género. Y esa actitud de buenas tardes a todas, a todos o a todes, visibiliza, ayuda a visibilizar. No es por atender a un problema de la calidad del lenguaje, es por ayudar a visibilizar una situación. Y hay otra virtud del servidor público electoral. Ahora bien, entonces ya vimos ese primer marco de principios de todo servidor público. Luego hay una serie de virtudes propiamente del orden del Poder Judicial Electoral. Y luego hay un foco exclusivo de las y los impartidores de justicia. De las y los impartidores de justicia. Y yo todavía me atrevería a decir ahora de las, los y les impartidores de justicia. No es porque esté cometiendo un error gramatical, es porque estoy haciendo un acto de visibilizar a ese sector. De hecho, ayer estuve viendo que en Aguascalientes se nombró a la primera magistrada transexual o transgénero, creo que era transgénero.
con esa calidad, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esas virtudes exclusivas del operador jurisdiccional? Imparcialidad, equidad, objetividad, independencia, justicia, prudencia, pertinencia, razonable y minuciosidad. Vamos a revisar cada una de ellas rápidamente. Imparcialidad. Quiere decir que no le da preferencia a una parte u otra. No porque una parte del debate sea el partido de Morena y otra el partido Movimiento Ciudadano, y Morena tiene un presidente de la República y tiene mayoría, no voy a dar preferencia a Morena frente a otro. Voy a hacer una atención imparcial. Voy a ver si le toca resolver en justicia a favor de una parte o de otra, pero no por las personas, sino por la situación. Eso era imparcial. Equitativamente, con equidad. Es decir, dándole las mismas oportunidades y las mismas condiciones a las partes. Que haya igualdad de condiciones en el tribunal, en el proceso para las partes. Tal vez un partido tenga más diputaciones, más gobiernos, más estados y la presidencia, y el otro no los tenga. Pero en el proceso son iguales. Y los voy a tratar de manera imparcial. Es decir, sin darle preferencia a uno y otro. Condiciones iguales, ahí está la equidad e imparcialidad en atención de la impartición de justicia de los impartidores o los operadores jurisdiccionales hacia las partes. Objetividad. Fíjense que cuando hablamos de la objetividad, a veces creo que entendemos mal la idea y pensamos que la realidad jurídica existe en sí misma. Y los problemas jurídicos son problemas de percepción. Son problemas de una forma de interpretación subjetiva frente a otra forma de interpretación subjetiva. Las partes subjetivamente se interpelan unas a otras. ¿Y por qué digo subjetivamente y no objetivamente? Porque son sujetos, no son objetos. La narrativa, la afirmación de una persona es una apreciación subjetiva, como es un sujeto, y la que hace otra persona, la contraparte, también es subjetiva porque también es un sujeto. No es objetivo porque no son objetos. Un objeto es este ratón de computadora. Un objeto es esta pluma. La mecánica de hechos de un evento puede ser objetiva porque se ubican los objetos o los elementos objetuales en una serie de hechos, pero las narrativas sobre los hechos son subjetivas. Entonces, la operación jurisdiccional lo que debe de hacer es escuchar a las partes de una manera imparcial, equitativamente, dándoles unas oportunidades procesales, pero también atender a la objetividad de la mecánica de hechos. En eso sí hay que ser objetivo. Y debe de valorar si la narrativa de las pretensiones coincide con la mecánica de hechos objetiva. En ese sentido, son los principios o virtudes judiciales con las que debe de atender y resolver un asunto. Imparcialidad, equidad y objetividad. Ahora bien, este es en el trato con los otros y con los eventos de la realidad. Y ahora, en cuanto a la conducta que debe tener la persona impartidora de justicia, debe ser independiente. Oiga, es que hay preferencias a la persona que estamos procesando o que se está llevando el asunto en el tribunal. Híjole, es el hermano del presidente. Tú estás resolviendo independientemente
de si es el hermano del presidente o no. Porque además estamos en un proceso de equidad de las partes, no porque uno sea otro, porque eso sería dar una preferencia imparcial. Entonces, el independiente tiene que ser independiente, por eso el Poder Judicial es independiente. El Poder Judicial es autónomo, no debería estar al servicio de ningún interés, porque si no se estaría corrompiendo. Y si hay algo que por lo menos el Poder Judicial ha mostrado en este sexenio, a diferencia de otros sexenios, es que en varios asuntos está operando de manera independiente. Y no es porque esté a favor o en contra, ¿eh? Es una actitud procesal. Oiga, es que estamos procesando a la prima o estamos revisando parientes del presidente. Mi actuación es ser independiente. Mi actuación tiene que ser independiente. Yo no dependo de alguien más. Eso es muy interesante. Y esto es una de las cosas que garantiza el Poder Judicial, y que en este caso el Tribunal Electoral, puede ser auditado por la calidad de su trabajo, que es independiente. Justo. Bueno, si es imparcial, equitativo y revisa la mecánica objetiva de los hechos, pues lo hace con la finalidad de poder hacer cálculo de proporción de qué es lo que toca a cada parte en relación de un asunto o en razón de un asunto. Y en razón de ese asunto, en razón del asunto, resolverá y dará a cada uno lo que le toca en razón de eso. Esa es la parte de la justicia. De hecho, déjenme decirles que a una persona no se le hace justicia. Uno no es justo con una persona, porque precisamente la justicia, una balanza tiene dos platos y se trata de hablar de equilibrio de los platos, de proporcionalidad de los platos. Déjenme mostrarles una imagen que tal vez puede ser muy ilustrativa de lo que estoy diciendo ahora. Miren ustedes. La balanza es el emblema por excelencia del Poder Judicial. ¿Por qué la balanza? El ástil de la balanza, esto que voy a decir está desarrollado por Giorgio Lapira en un texto que se llama La Génesis de la Ciencia Jurídica. Giorgio Lapira encuentra que en todo el mundo grecorromano el principio de la balanza es esencial para hablar de justicia, del jus. Cuando ustedes ven el ástil de la balanza y los dos platos al mismo nivel, hay ángulos de 90 grados, tanto de un lado del plato como del otro lado. Aquí hay 90 grados, aquí hay 90 grados, si se dan cuenta. Ahora bien, ¿qué pasa si yo pongo un peso de este lado? Pues este plato va para arriba y este plato va para abajo. Pero aquí no hay injusticia. Aquí sigue habiendo justicia proporcionada. ¿Por qué? Porque este que tenía 90 grados ahora tiene 80 porque tiene un peso. Tiene un peso que compensan 10 grados que se perdieron. Pero estos 10 grados que se perdieron de este plato, de este lado de la balanza, van a pasar a este lado de la balanza. Si tenía 90 grados, ahora tiene 100. No tiene peso, pero tiene 10 grados más de este lado. De tal forma que el peso y el menor grado equivalen proporcionalmente a el plato vacío, pero 10 grados más que se están dando aquí. Por eso Tomás de Aquino, este filósofo del siglo XIII, decía que justicia es una actividad del jus, que a final de cuentas jus es ajustar
la relación de las partes. Ajustar la relación de las partes. Visto eso así, ¿sí se vieron las balanzas? Bueno, visto eso así, la virtud de la justicia, esta virtud de la justicia, es precisamente darle a cada quien lo que le toca en proporción. Pero para eso tengo que ser objetivo, ver la mecánica de hechos, ser imparcial, tratar a las dos partes iguales y ser equitativo, ponerlos en la misma condición de igualdades. Es decir, la proporcionalidad se tiene que dar en ese espacio de control en el que tengo que tener estas condiciones iguales. ¿De acuerdo? Ahora bien, rápidamente, para no aburrirlos tampoco, ¿qué es ser prudente? ¿Qué es ser prudente? La prudencia. La la palabra prudencia es también de alguien que puede prever, ver hacia adelante. ¿Qué va a pasar? Si yo resuelvo esto, ¿qué va a pasar inmediatamente a futuro? Y esto es importante porque si yo resuelvo algo, debo de establecer condiciones de equilibrio y de ajuste que vayan a continuar. Pero si yo resuelvo una manera en la que puede haber un ajuste de momento, pero luego se va a violentar, tal vez tengo que resolver de una manera prudencial, prudente, en la que tengo que establecer las condiciones para que el estatus de la igualdad se mantenga a largo plazo. Eso es el prudente. En cuanto a la pertinencia, bueno, esta es una virtud que a mí me gusta muchísimo. Ser pertinente es calcular las condiciones fácticas de una situación. Podemos resolver asuntos en abstracto, pero el caso particular, y podemos resolver esos problemas en abstracto, tal vez siguiendo la atención de lo que los principios establecen. De hecho, las virtudes son principios que tienen que seguirse. Pero a veces ser virtuoso significa también ser pertinente. Y miren, cuando digo ser pertinente, me refiero a tal vez medir las circunstancias específicas de la realidad. Déjenme ponerles un ejemplo para ver la diferencia entre seguir los principios de una manera correcta y ser pertinente. ¿De acuerdo? Vean ustedes. Les voy a pedir que observen esto y que me den su opinión. ¿De acuerdo? Voy a utilizar un ejemplo de un psicobiólogo de la Universidad de Harvard que se llama Mark Hauser. Si a ustedes les interesa este tema, este es un librazo que tienen que leer. A ver si lo encuentro porque está agotado, pero yo creo que lo encuentran en Amazon, en Mercado Libre. Se llama La mente moral. Es un gran libro de Mark Hauser. Y precisamente dice que hay una serie de principios, pero también hay una serie de principios que pueden regir el comportamiento moral de la gente. Pero también hay un desarrollo de la inteligencia que señala que aunque hay un principio, tal vez el principio no es pertinente, porque la pertinencia tiene que ver con las condiciones de facto de la realidad. Vamos a pensar en el siguiente ejemplo. Vamos a pensar que ustedes están aquí en una zona de control de tranvías y ven que viene un tranvía vacío a una alta velocidad
sin frenos y que no hay forma de descarrilarlo antes de tiempo. Y este tranvía va derecho por esta vía, la vía inferior, a atropellar a 5 personas que están descansando sobre la vía. Y ustedes me pueden decir, bueno, ¿cómo se les ocurre hacer eso? No, pues decidieron hacerlo. Esas 5 personas no ven que viene el tranvía a alta velocidad. Y ya para cuando se den cuenta, sería muy tarde levantarse y moverse. Son 5 personas que están allí y ustedes que están en este punto arriba, ven que ese tranvía va derecho y puede matar y atropellar a 5 personas. Ahora bien, ustedes tienen la posibilidad de mover una palanca y desviar ese tranvía hacia el otro carril, hacia la otra vía, en la que hay una persona también descansando, pero es una sola, es una única sola persona. ¿Qué deciden ustedes? ¿No mover la palanca y que el tranvía atropelle a 5 personas? ¿O mover la palanca y que atropella a una sola, salvando la vida de otras 5? ¿Opiniones? Ay, tampoco es tan difícil, ¿sí? A ver, usted, Alondra, ¿qué piensa? Pues todas son vidas al final de cuentas, pero bueno, de los males el menor. Pero de preferencia, si se pudiera evitar parar el tren, la vía, pues adelante. Bueno, Pero fíjese, Alondra, usted me está diciendo que por el mal menor, el principio del mal mayor, del mal menor, prefiere matar a uno que matar a 5, ¿cierto? con la pena, pero me gustaría salvarlos a todos. Claro, eso nos gustaría a todos, pero usted tiene esa circunstancia y ahorita por lo que veo, Juan José y Alison están de acuerdo con usted. Ahora, déjeme decirle una cosa, Alondra, no se preocupe. El 99% de las personas, el 97% de las personas responden lo que usted ha respondido, porque siguen el principio del mal menor. Pero ahora fíjese bien, vamos a ver otro caso, un caso distinto. Fíjese bien. Ahora vamos a ver ese otro caso. Tenemos el mismo tranvía vacío que va a una velocidad brutal y terrible. Y vemos, estamos arriba de un puente y vemos, estamos con nuestro amigo, un cuate gordito, rebosante, que tiene un notable desorden alimenticio muy, muy grande y gordo. Y de pronto vemos que este tranvía va a atropellar a 5 personas que están abajo recostadas. Y nuestro amigo el gordito tiene la masa suficiente. Nosotros hacemos un cálculo rápido y vemos que nuestro amigo el gordito, si cayera en ese momento en el que va el tranvía, podría detener la inercia del tranvía, la fuerza del tranvía, y ya no matará a las 5 personas, pero estaremos matando a una. No sé si me estoy explicando. Entonces nos preguntamos, ¿empujamos a nuestro amigo el gordito o no? Porque bajo el principio del mal menor, bien podríamos decir que seguimos el principio. ¿O no, Alondra? Hay que poner más anuncios para que no se pongan a acostar en la vía, maestro. Nos ponen en un dilema luego. Bueno, hay que tener el ejemplo
¿Qué haría usted, Alondra? ¿Sí tira el gordito o no? Pues es difícil. Pobre gordito, también es una vida. Pues debemos de cuidarlo todo, pero bueno, la ética nos tiene que poner ese límite para no hacerlo a una forma de esa, no sé, Bueno, miren, mal. fíjese, ya Juan José está dudando, pero yo creo que Alondra, usted no tiraría al gordito, ¿verdad? Pondría los anuncios, maestro. Sí, pero bueno, no le va a dar tiempo a poner anuncios porque la gente ya está recostada. Y gritarles, pues tampoco va a ayudar mucho. Fíjese que esto que usted está pensando y que está señalando Juan José, y no sé si Alison, tú tampoco tirarías al gordito, ¿verdad? Bueno, ya. Fíjense qué interesante, porque el 99% de las personas, el 97, 98% de las personas que encuestan, responden lo mismo. No lo haría. Pero entonces Mark Hauser se pregunta esto: ¿que no había un principio que había que seguir, que era el principio del mal menor? Y es que aquí hay una cosa bien interesante a lograr. Las circunstancias específicas a veces alteran los principios. Entonces, a eso se refiere la pertinencia. La pertinencia es que en ciertos casos los principios no son operativos. Y déjeme comentarle, este sabio medieval, Tomás de Aquino, lo explica muy bien. Fíjense, Tomás de Aquino dice, esto está en su obra máxima, que es la Suma Teológica, dice: la razón especulativa trata principalmente sobre cosas necesarias. Pi es 3.1416, un ángulo recto es un ángulo de 90 grados, ¿no? Es una razón especulativa esa. Y tanto sus conclusiones particulares como los principios comunes son verdades absolutas. Pero, dice Tomás de Aquino, en cuanto a la razón práctica, nos ocupamos de cosas contingentes, como son las operaciones humanas. Entonces hay actuaciones que pueden seguir principios, pero fíjese lo que dice Tomás de Aquino. Aunque los principios son comunes y todavía se encuentra cierta necesidad, cuanto más se desciende a lo particular, tantas más excepciones ocurren. Es decir, los principios de la razón práctica, los principios éticos y los principios morales deben de seguirse. Deben de seguirse. Déjenme regresar a mi lámina de las virtudes. Y sí, hay que ser justo, hay que ser prudente, hay que ser objetivo, pero hay que ser pertinente. Híjole, sí, los principios hay que seguirlos, pero en este caso particular, tal vez no es buena idea seguir un razonamiento correcto, sino pertinente. No seguir un razonamiento correcto, sino pertinente, es decir, ajustado al caso particular. Y en ese sentido, hay que hacer ajustes razonables. Hay que hacer el ajuste razonable, seguir la razonabilidad. A eso vamos con la siguiente virtud de la razonabilidad. Hay que ser minuciosos. ¿De acuerdo? En ese sentido, la ética del servidor público es hacer lo que la ley nos indica. Hacer lo que la ley nos indica.
Ahora, donde tengo rango de maniobra, ser pertinente. Tampoco digamos, no, es que el principio es el principio y hay que seguirlo. Hombre, tampoco tanto que rompa la cuerda, ¿no? Hay que hacer las cosas con mesura, con medida, calcularlas. Ahí está la actividad ética. El ético, el servicio público, recuerden ustedes que el responsable es la y el servidor público. La servidora pública, el servidor público y el servidor público son los responsables de su comportamiento ético. Oiga, ¿por qué decidió hacer esto y esto otro y no siguió el principio? Bueno, porque la condición y la circunstancia no es igual. La ley le ordena hacer ciertas cosas, ¿sí? Seguir la ley en el margen de lo que me está indicando que puedo hacer. Pero no los trato iguales, no, porque no son iguales. Las personas a las que se da una atención no son iguales. A lo mejor a un grupo se le dio una atención preferente porque era un grupo vulnerable y se le dio un tratamiento de ajuste para lograr una igualdad, una equidad y una proporcionalidad de trato adecuado, ¿no? Eso es lo que tenemos que estar midiendo. Por eso, fíjense, imagínense que los códigos de ética o los manuales de puesto nos dijeran hasta dónde hay que actuar y cómo hay que actuar cada caso concreto, ¿no? Es cierto que hay protocolos, pero incluso de los protocolos a veces se quedan cortos. Leí unos protocolos hace algún tiempo que solamente se los he visto en la Fiscalía General de la República, antes de que entrara Gertz Manero. Eran unos protocolos que atendían, por ejemplo, a personas con discapacidad auditiva, con discapacidad visual. O sea, no solamente eran protocolos para personas con discapacidad, había un protocolo exclusivo para personas con disminución auditiva, o sea, que no escuchaba bien, o un protocolo para personas que tenían disminución de la vista, que no veían bien. Y eran protocolos de hable usted más fuerte, acérquesele al oído, pregúntele si ha quedado claro el asunto, si no tiene alguna duda o si se lo repite, si le está hablando de una manera clara y fuerte, ¿no? Porque no solamente es hablar alto en volumen, sino a veces hablar claro. Hay que saber articular bien la boca. Este es un ejercicio muy bueno, ¿eh? Articular las palabras. Me decía una amiga que eso no es bueno porque se le pueden ir haciendo arrugas a una persona. Bueno, pero ahora hay tantas formas. Uno puede tener tratamientos de colágeno, hay ultrafrecuencias, altas frecuencias que permiten recuperar esas arrugas. Pero a veces es muy bueno hablar con las palabras bien articuladas, ¿no? Bueno, eso no viene necesariamente en todos los protocolos, o no tenemos algunos protocolos para eso, pero es una atención que podríamos darle a las personas. Es un tema de actitud, ¿no? Bueno, como verán ustedes, este es no diría el cuadro, porque no son cuadros, pero son círculos. Los círculos virtuosos, ¿no? Entonces, como verán ustedes, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto que existe una disposición en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en donde se habla que las instituciones tienen que establecer las condiciones y las condiciones y las estructuras para que la gente realice su trabajo como funcionarios y servidores públicos de una manera adecuada, y también para que se pueda garantizar el comportamiento ético de las y los servidores públicos o les servidores públicos, y además señala, yo pongo las condiciones, pero la responsabilidad ética es de las y los servidores públicos. Y ahora, lo que hemos estado revisando es que en particular, aunque hay una serie de pautas generales, ¿no? O de principios, perdón, hay una serie de principios generales que rigen la conducta
de los servidores, de las y los servidores públicos, hay una serie de principios y virtudes que deberíamos ejercer todos aquellos servidores públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dice el magistrado de la Mata que es un nombre muy largo. Bueno, pero todas y todos los servidores públicos tenemos en materia electoral, siendo servidores públicos electorales, el aspirar o el tratar de tener comportamiento ético en cuanto a los principios que rigen la actuación judicial en el Tribunal Electoral. Y aquí he hecho la división entre lo que es de todos los servidores públicos, lo que en particular sería de la judicatura y luego en particular el Tribunal Electoral, en cuanto que tiene que ser plural, asertivo, incluyente, templado y visualizar con perspectiva de género, y luego exclusivamente los de la judicatura o los impartidores de justicia, los operadores jurisdiccionales. Esto de imparcialidad, equidad, objetividad e independencia tal vez funcionen en cualquier otro tribunal, el de justicia administrativa, en cualquier tribunal o juzgado del Consejo de la Judicatura Federal o de los estados, de los tribunales superiores de justicia de los estados. Estas que están al centro, están en naranja, esas son virtudes que podrían funcionar en cualquier estado, en cualquier condición. Y tal vez, dependiendo de algunos perfiles, ver estas virtudes electorales, si también habría que darlas. Por ejemplo, tal vez no visibilizar con perspectiva de género, pero sí brindar un servicio con perspectiva de género. Y bueno, las virtudes de servidores públicos en general me parece que también son muy adecuadas en ese sentido. Bueno, como verán entonces, existen principios, existen reglas éticas que hay que seguir, pero hay que ver la pertinencia en algunos casos. ¿Les parece? Bueno, vamos a hacer un breve receso de unos 5 minutos. Tengo 10:16. Vamos a regresar a las 10:20, 10:21. 4 o 5 minutos nada más de un breve receso, un ajuste, y regresamos para terminar la sesión del día de hoy, si no tienen ustedes inconveniente.
Muchas gracias por su paciencia y atención. Bueno, pues hemos estado revisando la ética del servicio público y la ética del servidor público electoral. Hemos revisado la Ley General Anticorrupción, hemos revisado lo que es la actividad del Tribunal Electoral en cuanto a su código de ética. Repito, estos círculos concéntricos no es algo que haya dictado el tribunal, es un ejercicio que hice yo a partir de las virtudes que hay en el tribunal. Y pues precisamente tienen esa función, ¿no? De hacer ver estas características, estas cualidades. Denme un minuto. No, está pidiendo eso. A ver, dice el que publicó principios propios para que ya empiecen con las clases de las otras. Esto está marcado de la mapa. Y si no ve que está bajando, por eso siempre vamos para allá, pero ahorita vamos a ver. Bueno. A ver, denme un segundo, me están pidiendo que me mueva del lugar, no me tardo. Perdón, ustedes, es que las indicaciones que tenemos que, para no distraer el trabajo de otras personas, dejar las oficinas y utilizar algunas salas. Y como tengo un evento aquí al lado, pues pensaba que esto era así como para no distraer, pero sí me dijeron que tenía que seguir esta instrucción. Bueno, les comentaba yo que hemos estado viendo esta revisión. Y a mí me gustaría, en el tiempo que nos resta, revisar lo que es la praxis y las virtudes judiciales. Va a ser una revisión muy breve, pero quiero que vean ustedes a qué nos referimos con esta actitud para vertir el trabajo del servidor público en esas áreas. Bueno, les puedo mostrar. Aristóteles, como hemos visto, es este autor que trabajó la ética, pero además, a diferencia de otros autores, como por ejemplo Immanuel Kant, Aristóteles no es que nos dé un catálogo de normas que tenemos que seguir, que tenemos que obedecer de una manera rígida, sino que precisamente la actividad de Aristóteles como conducta ética es ser virtuoso en la actuación. Para Aristóteles, el saber puede ser teórico o puede ser práctico. El saber teórico, pues, lo relaciona con materias como la física, la matemática, la metafísica, pero sobre todo, por ejemplo, la teoría jurídica, la teoría del Estado, la teoría de los contratos, la teoría de las obligaciones, son saberes teóricos. En cambio, cuando hablamos de los saberes prácticos, hablamos de saber hacer algo, ¿no? A muchos y muchos de nosotros nos regañan porque dicen, tú nada más te la has pasado estudiando, pero no has practicado en el mundo jurídico. Bueno, tal vez es cierto, porque saber hacer las cosas es trabajar en algún tribunal, trabajar en algún juzgado, estar en un despacho, ser pasante, ayudar a llevar los asuntos.
porque uno se va adentrando y va aprendiendo a hacer las cosas en esos lugares. Es lo que se llama la praxis. En el saber práctico, donde hay praxis, también hay tecné. ¿Qué es la tecné? La tecné es toda actividad práctica que sigue pasos y procedimientos establecidos para que se sigan de manera estandarizada, ¿no? Repito, tal vez como estas conductas que califica el conocer de esa manera adecuada. Y en ese sentido, por ejemplo, la técnica, la tecné, refiere a toda la parte procesal, todo lo que uno tiene que hacer procesalmente. Pero la parte de la praxis es el saber hacer algo de una manera propositiva. De hecho, los teóricos de la ética, en el caso de Aristóteles en concreto, y los seguidores de Aristóteles, distinguen el saber técnico como algo que deja un producto externo. La ética deja un producto externo en cuanto, por ejemplo, hacer una mesa, hacer un sillón, hacer una casa, construir una computadora. Esos son saberes técnicos. Es saber hacer algo, pero que deja un producto físico. En cambio, cuando hablamos del saber de la praxis, el saber de la praxis es algo que realizo, pero que se va quedando en mí. Por ejemplo, perdón, si es el ejemplo, creo que es muy didáctico. Si yo me pongo a hacer pesas todas las mañanas, se va a reflejar en mi cuerpo esa conducta. Ese actuar se va a reflejar en mi cuerpo. Si yo hago abdominales todos los días, mi abdomen va a estar plano, rígido, duro, fuerte, ¿no? Bueno, es una praxis. Pero si yo practico todos los días mi cuidado de la ortografía, si practico todos los días mi cuidado de la atención personalizada, si yo cuido todos los días mi excelencia de trabajo, si yo practico todos los días la pertinencia, la minuciosidad de atender, de revisar los asuntos, si lo voy haciendo todos los días, a lo mejor me cuesta trabajo un poco al principio, pero si lo voy haciendo día tras día tras día, esa praxis se convierte en un hábito. Esa praxis se convierte en un hábito. Y ese es el punto clave del que les estoy hablando en este momento. La praxis es lo que nos transforma a nosotros. Y esto que nos costó trabajo, lo tenemos ya de una manera aprendida y nos lleva a hacerlo de una manera adecuada en la práctica misma. Y aquí está el tema de por qué la ética es responsabilidad del servidor público. Porque la praxis, el hábito, la virtud de hacer algo de una manera repetida y constante es precisamente algo que está en mí y que cuando yo lo vierto en la actividad del servicio público, es algo que mi persona aporta, le está dando al trabajo. Tan sencillo como esto. Si yo cuido mi redacción, mi ortografía, desde que era pequeño o pequeña, si estoy atendiendo a eso todos los días y trato de ser impecable y poner mucho cuidado en lo que escribo, cómo lo escribo, de qué manera lo estoy escribiendo, esa praxis se va a quedar allí, en mi persona. Entonces, cuando yo voy al servicio público y tengo que redactar memoranda, hacer correos, enviar documentos, contestar documentos, ese hábito que yo tengo, lo vierto en mi trabajo profesional. Eso, el Estado, la dependencia me tiene que poner las condiciones para que yo, que tengo estas praxis, estos hábitos, los pueda vertir en mi trabajo y darle una calidad a mi trabajo personalizada en el servicio.
Pero también el Estado tiene que poner unas condiciones, tal vez un escritorio, una computadora, ¿no? Ponerme condiciones para que yo pueda impartir esta sesión. Eso es una clave esencial. Esa es la clave esencial. Es el brindar lo que yo tengo en mis praxis, en mis condiciones efectivas de actuación para impartir e impactar a ella. Este es el meollo del asunto y ese es el factor esencial. Entonces, esta praxis, a la hora de llevarla a cabo, va a darle calidad al servicio. Y ustedes me pueden decir, ¿cómo funciona esto? Miren, les voy a poner un par de ejemplos. Un hábito es una actuación que se repite y se repite y se repite, pero va perfeccionando mi forma de ser. Aquí, por ejemplo, tenemos un niño, yo creo que tendrá 4 años, tal vez 5 a lo mucho, en el que trata de tocar el rondó a la turca de Mozart. Seguramente lo toca con todas las notas de una manera precisa y clara. Y sonará de esta manera. Ahora bien, si yo ejercito este hábito todo el tiempo y lo voy practicando con el paso del tiempo, tal vez tendré esta cualidad de expresión, como la del experto que se encuentra abajo. Eso es una virtud y esa es una praxis adquirida con el paso del tiempo. Si yo pusiera a una niña que seguramente conoce el área de la ópera La Flauta Mágica de Mozart, conoce las palabras exactas y ha escuchado cómo la canta la soprano lírica, tal vez trate de imitarla y pueda cantarla de una manera muy parecida como lo haría una verdadera cantante de ópera. Esta jovencita canta una aria de La Reina de la Noche de Mozart y vaya que lo hace bastante bien. Ahora, escuchen ustedes a Raúl, que es una extraordinaria cantante de ópera, cantando esta misma aria que ha trabajado por años en su ejercicio de praxis, de entrenamiento. Esto es una virtud. La virtud es este hábito desarrollado con praxis, que precisamente si hace algo bueno es una virtud y si lleva a algo malo es un vicio. Entre las virtudes cardinales y la tradición está la fortaleza, la templanza, la prudencia y la justicia. Y en particular lo que nos interesa a nosotros sería la impartición de justicia en cuanto a operadores jurisdiccionales. La justicia es esta constante y perpetua voluntad, por eso es un hábito, porque es la voluntad ya permanentemente con esa actitud que además permanece, ¿no? ¿Y cuál es esa virtud? Esa voluntad es la de darle a cada quien lo suyo. Esto es precisamente
lo que se aporta como una conducta ética. La conducta ética le brinda a las partes esta función, esta operatividad. Y ahí está la clave de todo este asunto. Podemos decir que la praxis judicial, la praxis de los servidores públicos judiciales y de los servidores públicos electorales es algo que tenemos que ir aportando. Y miren, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, por ejemplo, señala que los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver atendiendo las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia. Las reglas de la lógica se pueden aprender con la razón y la teoría, pero la sana crítica y las reglas de la experiencia son hábitos, son experiencias acumuladas que quedan en nosotros. Esas experiencias acumuladas nos llevan a tener esta transformación de nuestra persona, esta praxis, de tal forma que la actuación misma se transforma. Aquí la clave esencial del tema es que fíjese, quisiera hacer una distinción que creo que es muy importante. Bueno, estos elementos de la sana crítica y de la experiencia, Friedrich Stein lo llama el conocimiento privado del juez. Y efectivamente, sí es un conocimiento privado, porque está en la persona del juez, está en el juez, en la juzgadora, en el juzgador, en la magistrada y el magistrado. Pero a lo que voy es a eso. Actuar éticamente puede tener dos implicaciones. Una cosa es la ética de la función pública. En cuanto que yo tengo que cumplir funciones y esas funciones las tengo que seguir de una manera adecuada, virtuosa. Pero otra cosa es la ética en el servicio público. Porque si yo desarrollo virtudes, por ejemplo, el Código de Ética no dice que yo debo tener una buena redacción, ¿no? Ni una buena ortografía, pero si es una virtud que yo desarrollé y la vierto en mis trabajos de servidor público, es mi comportamiento ético en el servicio público, que es muy distinto a la ética de la función pública. La función tiene actos, actuaciones que hay que realizar, acciones que hay que realizar. Si esas acciones, esas actuaciones son adecuadas, si esas actuaciones y acciones son adecuadas, estoy haciendo ética en la función pública, porque estoy desarrollando las virtudes propias de las funciones que hay que desarrollar. En el otro caso, yo tengo hábitos y virtudes que estoy desarrollando o que desarrollé por mi cuenta y las estoy realizando. Dado esto, fíjense, dado este escenario, revisemos muy brevemente otra vez este artículo. Y creo que aquí va a quedar, después de toda esta explicación parabólica, me parece que va a quedar muy claro de a qué nos estamos refiriendo. Los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas. O sea, voy a poner la estructura y la normativa, las jerarquías, las funciones, que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto. O sea, que funcione. Y la actuación ética
y responsable de cada servidor público. Es decir, Estado, voy a poner todo el hardware y el software básico, las pautas normativas para que operen los individuos, los servidores públicos. Y también en ese ambiente y en esas condiciones debe de funcionar, ¿no?, la actuación ética y responsable de cada servidor público. O sea, mi actuar ético, tanto como una ética de la función pública, como una ética en la función pública. Estas dos cosas son muy importantes. Es la ética de la función pública y la ética en la función pública. Y marcado esta diferencia, se podrá ver que tanto las virtudes, por ejemplo, del Código de Ética del Tribunal Electoral, son virtudes que, por un lado, son de la función pública, sobre todo las de los operadores jurisdiccionales, pero hay funciones, hay también un comportamiento ético que no es, hay un comportamiento ético que no es función pública, sino es un comportamiento ético en la función pública, que es responsabilidad del servidor y la servidora pública. Con esto, creo que hemos abarcado un espectro muy importante. Y también hay que señalar que el servicio público no solamente requiere personas que cumplan funciones, que tengan la aptitud, sino que tengan la actitud de ser servidores públicos. El servicio público debe tener una actitud de ser empáticos, de visibilizar perspectivas de género, que hay que atender a todas estas funciones de ser plural, incluyente. Esto es precisamente lo que refuerza la actuación de la y del servidor público. Por eso, a veces nos sorprende, y yo no digo que esté mal, a veces nos sorprende que haya personas con un compromiso solamente dentro de las horas laborales o del horario laboral, ¿no? Porque pues uno esperaría que también fuera de sus horas de trabajo, pues también tuviera un poco esta actitud, ¿no? Y mantener este servicio y le diera esta calidad y esta dignidad a la gente. A lo que voy con esto es que, y esto voy a atender al final de esta sesión, el magistrado Felipe Lamata, desde hace un par de años, trae un tema que es muy interesante, del que se ha escrito poco en realidad. Creo que el que más ha escrito es él, ¿no?, sobre qué conducta debe tener una operadora jurisdiccional o un operador jurisdiccional en redes sociales. ¿Cómo debo comportarme yo en la red? Y pensemos, un magistrado que tiene Twitter o que tiene Facebook puede ser objeto de interpelaciones y de ataques o de injurias. También puede ser objeto de felicitaciones, todo lo que ustedes quieran. Pero también, ¿qué actitud debería tomar? ¿Tendría yo que discutir o debatir temas de asuntos que llevo en el tribunal en Twitter? ¿Tendría yo que ventilar mis asuntos por allí? ¿Qué tanto de mi vida privada tendría que estar exhibida? Hay cosas que hay que cuidar. Hay que cuidar las formas. Hay que cuidar las formas porque en el cuidado de la forma se habla de la calidad de la persona. Se habla de la calidad de la persona. Y las personas pueden tener cualquier oficio en su vida y cualquier trabajo. Esto sin duda alguna. Y cualquier oficio y trabajo es respetable. Pero la función en el servicio público es una prioridad. Porque el Estado mexicano, y en algunos casos, por ejemplo, de elecciones democráticas, la población misma le ha delegado
y le está instruyendo para que haga una función pública con responsabilidad y que le dé una dignidad. Entonces hay que mantenerla, y nuestra vida privada que se mantenga en privado. Y que quiero hacer una distinción. Nuestra vida privada no es un secreto. Nuestra vida privada es privada. No estamos ocultando nada, pero simplemente mantenemos la privacidad. Que nuestra vida privada de pronto se vuelva pública es algo que no debería estar funcionando ni sirviendo, porque puede tal vez sesgar la actuación del servicio público. Entonces es muy importante que una servidora y un servidor público mantenga su vida privada en privado, y que su función, mientras sea servidor y servidor público, su función y su actuación virtuosa se destaque por el servicio que está dando. Si alguien tiene trabajos por afuera o haga algunas cosas, que sea su trabajo privado, pero precisamente el servicio público es público porque se está atendiendo al público, pero porque también estamos en observación del público. Recuerden ustedes que la justicia abierta es la forma en que la población puede auditar el desempeño de las y los servidores públicos, y que hay que saber mantener las cosas en el buen orden. Cada cosa en su lugar, ¿no? No dejar que se mezclen ni mezclar una cosa con otra. Bueno, hasta aquí mi exposición del día de hoy sobre lo que ha sido la ética del servicio público electoral. No sé si alguien quisiera comentar algo más antes de que nos vayamos, alguna experiencia, alguna... ¿no? Alondra ya aprendió el día de hoy que pondrán letreros en las vías de los trenes para que la gente no se recueste. Y, en fin, espero que haya sido de su interés la sesión del día de hoy. Ya no les diré que nos veremos en otra sesión de este diplomado. Me parece que ya no tendremos, yo ya no tendré otra participación en este diplomado, pero fue un placer estar con ustedes en esta sesión. Espero que nos podamos encontrar en otro curso, en otro evento, y que tengan ustedes muy buen día y que tengan bonito fin de semana. Hasta luego. Buenas tardes a todos.